Muy buenas. En este vídeo vamos a repasar un poco en qué consiste el filtro de cámara RAW y vamos a centrarnos pues, en las cosas más típicas que se realizan con él. Bien, lo primero es que podemos utilizar el filtro de cámara RAW para cualquier imagen, pero para aquellas imágenes que vienen ya en formato RAW, cuando intentamos abrirlas en Photoshop, lo que se nos abre directamente es el cámara RAW. Es algo muy parecido a lo que estamos acostumbrados a ver en Adobe Lightroom. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de las cosas más típicas y nos aparecen aquí en la pestaña de básico. Vamos a ver cuáles serían los pasos que vamos a realizar para editar un retrato. Entonces lo primero sería trabajar con la temperatura y el matiz de la fotografía para dejarla en un equilibrio de blancos que a nosotros nos convenza. En este caso esta imagen pues está como un poco pobre, entonces podemos mover la temperatura un poco más hacia la zona más amarillenta y darle un matiz como más cálido a la imagen. Esto lo podemos hacer a nuestro gusto, ¿vale? Un poco pues, como nos interese o lo que queramos resaltar en la imagen. Podemos, por ejemplo, subir un poco la exposición. Yo aumentaría también un pelín el contraste, que contraste más el fondo con el rostro. Algo más las iluminaciones, restando un poco de sombras para darle más importancia, pues en este caso al pelo negro. Y lo mismo, pues para darle más importancia también reducimos los negros y aumentamos algo los blancos. Todo esto de aquí, mi recomendación es que cojáis imágenes diferentes y juguéis un poco con estos valores para ver qué significa exposición, contraste, iluminaciones, sombras y lo podáis ver claramente. Otra recomendación importante, intentad fijaros en el histograma. Esto, si nos acostumbramos a mirarlo, nos va a permitir ver directamente qué necesita una imagen antes siquiera de fijarnos en la imagen, porque viendo los datos de esta forma pues podremos ver que necesita más o menos contraste o reducir la sombra o aumentar los negros, ¿vale? Para entender un pelín el histograma pues podemos decir que lo que muestra es la cantidad de píxeles que tienen de izquierda a derecha mayor o menor iluminación, ¿vale? Por eso aquí a la izquierda aparecen negros, sombras, exposición, iluminaciones, ¿vale? Y a la derecha del todo blanco. Nos está diciendo que hay muchos píxeles en la zona de iluminaciones, que es una imagen bastante clara, ¿no? Píxeles de rojo, amarillo y verde, ¿vale? Esto es por entenderlo así como muy por encima. Esta última parte es muy interesante. La claridad nos va a aportar, pues si lo hacemos a lo bruto se ve muy claro, ¿no? Va a hacer que los detalles sean muy exagerados. Por ejemplo, arrugas muy marcadas o en la madera la grieta se vean mucho. Esta imagen yo creo que pues es interesante aumentarle un pelín la claridad. Cuidado, porque todos estos efectos al principio parecen interesantes, pero luego si nos colamos pues generan imágenes muy falsas. La intensidad pues podemos aumentarla también un pelín y mucho cuidado con la saturación. Siempre que tocamos saturación pues se nota demasiado, ¿vale? Yo lo voy a dejar en este caso pues, en 0. Ahora la siguiente parte, paso muy por encima con el tema de la corrección de la lente. Si tenéis una cámara reflex, pues es interesante que pongáis el modelo y hagáis la corrección apropiada de su lente. Y esta parte de aquí. El tema de neblina es interesante cuando realizamos fotografías de paisajes, pues una especie de HDR, para que podamos ver bien las nubes y también veamos bien pues, el primer plano que estemos fotografiando. En las fotos de retrato, pues yo creo que en esta en concreto no tiene mucho sentido. Pero sí es muy típico en las de retrato utilizar algo de viñeteado. Si nos vamos a la izquierda, el viñeteado es en negro, aquí a lo bruto. Si nos vamos a la derecha, es en blanco. Un puntito hacia la izquierda para que se vean un poco las esquinas así más oscuras. Bien, esto sería básicamente lo más sencillo y más utilizado de cámara RAW. Luego hay otras cosas interesantes como filtros radiales para aplicar estos ajustes solo a algunas zonas de la imagen. Eso yo creo que es interesante. También se puede hacer aquí un recorte de la imagen, que es muy típico, para quedarnos solo pues, con la zona que más nos interese, ¿vale? Y bueno, pues cuando hayamos terminado de editarla, lo que tenemos que hacer es abrir la imagen. Ya se nos abrirá una imagen que no tiene tantos bits como tienen las de las imágenes en RAW, ¿vale? La está ya transformando a JPG y haríamos una edición normal en Photoshop. Muy bien, pues hasta pronto.